Bienvenidos a su programa Caminando con Jesús, canal 26.2, canal de la familia en Las Vegas. Y gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares, en donde se encuentran cada uno. Dios me les bendiga. Hoy les traigo una poderosa palabra que Dios me ha dado, aleluya. Y se las quiero compartir, porque yo sé que hay muchos que están esperando esa palabra poderosa. Y es algo tan importante que yo me he llenado de fe cuando leo esa palabra. Vamos a orar para que sea Dios hablando por medio de mi boca, aleluya, y que no sea yo solamente por hablar. Gracias, Señor Jesús, gracias, bendito Rey, aleluya. Poderoso eres tú, Señor. Tú estás en este lugar, Señor, aleluya. Yo te pongo en tus manos, Señor, a cada uno, Padre, lo que van a estar escuchando en cada lugar, Señor, en cada país, papá. Tú estás, mi Rey, con cada uno de ellos, Señor Jesús. Pasa un tizón encendido en mi cuerpo, Padre, y que seas tú hablando y no yo, Señor. Úsame, Señor Jesús. Me humillo ante ti, papá, para que seas tú, Señor Jesús, hablando y no yo solo por hablar, Señor. Gracias, Señor Jesús. Yo te pongo en tus manos a cada uno, Señor, desde el más pequeño al más grande, Señor. Poderoso eres tú, Señor. Gracias, papá. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy quiero ir con una palabra muy poderosa que Dios me ha dado, aleluya, y me ha servido mucho. Me ha llenado de fe cada vez que la leo y la sigo leyendo. Eso está en Mateo 9, versículo 18 en adelante, y dice: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. ¿Cuántas veces has escuchado ese mensaje? Pero déjame decirte que hoy, esta noche, esta tarde, donde estés, Dios va a hacer algo poderoso en tu vida. Hoy Dios te está diciendo que te vas a llenar más de fe y vas a ver ese milagro, aleluya. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aleluya. Y dice: mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Wow. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Aleluya. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, vino a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. Les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Aleluya. Cuando vamos a la mujer con flujo de sangre, que dice que desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno, había podido ser curada.
Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante, dice, se detuvo. Dice ahí, se detuvo el flujo de sangre. Cuando yo escribía esto, dice, Dios permite enfermedades para acercarnos a Él, como lo hizo con esta mujer, justo en el momento cuando ella había gastado todo lo que tenía y no había esperanza en ella. Volteó su mirada a Jesucristo, el Hijo de Dios. Se acercó, le tocó y recibió su milagro. Este puede ser tu caso esta noche. Este puede ser tu caso que estás viviendo. Estás enfermo, tienes algo. Hoy en día hay muchas mujeres que tienen ese flujo de sangre todavía, pero son semanas. Puede ser una semana, puede ser 2 semanas. Hay mujeres que a la misma vez les da ese flujo de sangre, pero también les da quistes. Son dolores muy fuertes. Pero cuando vamos y vamos al tema en Lucas también lo habla. Respondiendo el ángel dijo, yo soy Gabriel. Cuando él habla y manda a sus ángeles a hablarnos antes, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte las buenas nuevas, y ahora quedarás mudo. ¿Por qué le dijo eso? Porque muchas personas no creen las maravillas que Dios ha hecho en ti. Cuando tú les hablas, cuando tú les dices, yo sé que tengo un Dios de poder y puede ser sana en este momento tu flujo de sangre, tu enfermedad que tú le digas. Entonces cuando yo leo esa palabra que le dice mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. La enfermedad del sacerdote Zacarías fue una enfermedad permitida por Dios, por no creer en las palabras del ángel Gabriel, quien le decía que a pesar de la esterilidad de su esposa Elizabeth, iban a tener un hijo, al cual llamarían Juan. Lucha. Una enfermedad permitida por Dios por causa de la incredulidad y por corrección y amonestación. Este también puede ser tu caso. Aleluya. Cuando vamos a segunda a los Corintios, podemos hablar también de eso, donde dice, y luego leemos también en Gálatas también lo hablaba. Y dice así, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, dice. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. La interpretación más acertada dice acerca de que era un aguijón del apóstol Pablo en su carne o en su cuerpo. Es una enfermedad. Pero ¿cuál fue la razón por la cual Dios permitió este aguijón en su carne? El texto es muy claro. El apóstol Pablo dice, había recibido revelaciones divinas, lo cual podía producir en él una tendencia a enorgullecerse, como pasa con muchas personas cuando Dios los empieza a usar. Cuando empiezan a predicar y Dios los empieza a usar tremendamente, dice, y cuando empiezan a orar por los enfermos y los enfermos sanan, cuando empiezan a ver esas maravillas, muchas personas entonces empiezan a enorgullecerse, dice, o envanecerse. ¿Qué hace Dios? Le permitió este aguijón para que él no se exaltase desmedidamente, dice. En muchas ocasiones Dios puede permitir alguna enfermedad para que nosotros siempre permanezcamos con los pies puestos sobre la tierra. Aleluya.
Qué poderosa palabra, ¿verdad? Es decir, para que siempre reconozcamos que dependemos de Dios y para que debido a las cosas que Dios nos ha dado, no nos vayamos a enorgullecer y a caer en vanagloria. Este también puede ser tu caso, aleluya. En Gálatas capítulo 4, versículo 13 dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio. Al principio dice, fue a causa de una enfermedad que el apóstol Pablo llegó a Galacia y predicó el evangelio. Allí muchos terminaron creyendo. Ay, santo, aleluya. Me gusta leer y me gusta escribir. ¿Por qué? Porque muchas veces tú le puedes decir a la persona, cuando te dicen, es que yo no entiendo por qué me enfermé de ese virus, yo no entiendo por qué estoy enfermo, yo no entiendo por qué no puedo sanar con este flujo de sangre, yo no entiendo. Entonces, ¿cómo vas a entender a esa mujer? Esa mujer fueron 12 años por 365 días que tiene el año. Esa mujer tuvo que pasar 4.380 días enferma, tirando sangre. ¿Cuánta debilidad pudo haber en ese cuerpo? Pero dijo, ahora terminó todo eso, he gastado todo ese dinero, pero dijo, yo me voy a tocar el borde del manto del Señor. Aleluya. Y lo tocó, porque a ella no le importó lo que podía pasar, no le importó todo lo que podían hacerle, porque una mujer con flujo de sangre estaba apartado en ese tiempo, se apartaba, no podía tocar nada. Eso puedes verlo tú, que claramente dice que cuando una mujer en ese entonces tenía el flujo de sangre, si se sentaba, imagínate que si se sentaba en un banco, como pueda decir en ese entonces un banco, eso tenía que limpiarlo, purificarlo y tenía que pasar 24 horas. Eso quiere decir que esa mujer, tantos años que tuvo, 12 años, imagínense que cuánto tiempo tú estás ahí postrado en una cama. Pero el Señor dice, levanta, toma tu lecho y camina. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Dios está haciendo milagros grandes, sobrenaturales, aleluya. Y lo hemos visto. Imagínense, leamos en el libro de Job también, en el versículo 2, versículo 4. Podemos ver y también en el versículo 10. En donde dice, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Dios e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto dice, no pecó Job con sus labios al permitirle Dios una terrible enfermedad. ¿Te das cuenta? Que muchas veces podemos decir, ¿por qué en mi familia me está pasando eso? ¿Por qué mi familia fue infectado con ese virus? ¿Por qué mi familia ha muerto? Déjame decirte que hay un propósito en cada enfermedad. Hay un propósito en cada pandemia que podamos hablar de lo que estamos pasando ahorita. Hay un propósito que porque tu familia o porque tú fuiste enfermo de ese virus, hay un propósito grande. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que tú te llenes más de fe. ¿Por qué? Porque puedes ir a ver todo lo que pasó con ellos. ¿Qué es lo que le pasó a Job? Job no creas que fue poquito lo que le pasó. Hasta su propia mujer le dice, todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Imagínate, fue algo tan fuerte que pensó que la mujer estaba con él, y no le estaba pasando, porque la enfermedad Dios se la permitió a Job. Entonces ahí donde dice, cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, que recibiremos de Dios el bien
y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job, dice, con sus labios, al permitirle Dios una terrible enfermedad. Job, dice, lo hizo con los siguientes propósitos. Primero, dice, confirmar su integridad. Ay, santo, aleluya. Yo sé que Dios está ahí donde estás tú, y yo sé que Dios está hablando contigo. ¿Por qué? Porque hoy vas a aprender algo tan importante que si le había dicho al Señor, ¿por qué, Señor? Porque yo fui sano, porque fui enfermado, porque me enfermé por esto, porque me dio cáncer, porque tuve esto, porque tengo este cáncer de mama, porque tengo esto. Es un propósito de Dios para que veas la gloria de Dios, para que veas lo sobrenatural de Dios, para que veas lo que Dios va a hacer en tu vida, en tu familia. Y entonces habla ahí y dice, primero confirmar su integridad delante del enemigo. Segundo, probar a los que le rodeaban, incluyendo sus amigos y familia. Ahí es donde habla de la esposa. Y tercero, dice, promover a Job a un mayor conocimiento. Aleluya. A un mayor conocimiento de Dios a través de la experiencia vivida. Dice, este también puede ser algún caso que tú estás pasando hoy en día. Aleluya. Entonces podemos ir yo te puedo decir, yo soy un testimonio caminando, pero estoy agradecido con el Señor, y yo le digo, Señor, entonces tenía que yo pasar eso, tenía que permitir mi Señor que me pasara esas enfermedades tan fuertes, esas enfermedades que el doctor dice no hay cura, pero hay un Dios poderoso, que Él es el doctor por excelencia. Entonces yo dije, este es mi caso. Aleluya. Leamos en 2 de los Corintios capítulo 11 versículo 29, y dice ahí así: ¿Quién enferma y no? ¿Quién enferma y yo no enfermo? Wow. Eso, déjame decirte que estos mensajes no es porque yo los haré aquí. Déjame decirte que estos mensajes hasta los apunto 2:58 AM de la mañana, cuando empiezo a escribir, le digo, Señor, yo sé que hay personas que necesitan estos mensajes, por eso hasta la hora pongo, y yo sé que ahí donde estás, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, porque ahora Dios dice, llénate de fe y ya vas a hacer grandes cosas, porque vas a salir de esa enfermedad, porque vas a sanar de ese cáncer, porque vas a sanar de ese SIDA, porque vas a sanar de ese virus, porque vas a sanar de ese cáncer de mama. Aleluya. Para todos los que están escuchando en donde esté, en cualquier país, déjame decirte que el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob sigue siendo Dios de milagros. ¿Y a quién, dice, se le hace tropezar y yo no me indigno? Las enfermedades también son permitidas por Dios, no solamente teniendo en cuenta a la persona directamente involucrada, sino también en el propósito de acercar familias, estimular nuestro amor por los demás, mostrar compasión por los demás y llevándolos a tal punto en que no pensemos solamente en nosotros, sino también en aquel que sufre a nuestro lado. No te aferres solo a lo negativo y no permitas que el dolor, la tristeza, la aflicción y la desesperación o la desesperanza que quizás produce la enfermedad que padeces te nublen los ojos de la fe, para no permitirte ver que quizás Dios permitió esa enfermedad. Yo sé que Dios está hablándole a muchas personas, aleluya, pero Dios, dice, la permitió no para matarte, no para destruirte, sino con un propósito, y te he dejado estos grandes ejemplos, aleluya. Wow. Estos ejemplos primero los tuve que escribirlos, primero tuve que meterlos para que yo los diera a ti. Ahora dice, para que los examines y trates de hallar un propósito, quizás una similitud en tu caso. Recuerda que Dios es el que tiene la última palabra, no el doctor, no yo, nadie. Dios tiene la última palabra. Dios quiere hacerte esa operación que dice el Señor, yo quiero estar contigo, yo quiero ser el doctor por excelencia. Déjame decirte que cuando tú vas a ver, cuando esa mujer con flujo de sangre, no me salió el tema, pero déjame decirte que cuando esa mujer quiso pelear su milagro, lo logró. Porque cuando habla
de que Jesús iba para una casa, que la casa de Jairo, ahí habla que era un hombre principal. Déjame decirte que yo he predicado y les he dicho que en este entonces, si le dijeran, tienes que ir, un ejemplo nomás, que tienes que ir a orar por el presidente, por un hijo del presidente de los Estados Unidos, pongámosle, o el presidente de cualquier país. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los demás que están contigo, aquellos que dicen, no, pues es que Dios nos usa, vamos, pero de repente te parece una persona humilde, una persona que no tiene nada de dinero, una persona que no tiene nada, porque así fue que le apareció a esta mujer, porque se había terminado todo el dinero, porque se había terminado todo con los doctores. Ya no tenía esperanza, no tenía esperanza de nada. Pero si yo me pongo a pensar lo que pasó ahí cuando se le atravesó, esa mujer no le importó nada. Esa mujer dijo, si en este momento me matan, lo que sea, pero yo tengo que tocar el borde de su manto, aleluya. Me gusta esa palabra. Pero cuando le decían, maestro, vámonos ya, porque el sacerdote nos está esperando en su casa con no sé qué, comida o lo que puedan decir en este tiempo. Los está esperando con comida, con todo. Pero déjame decirte que en este tiempo, si se le dice, tienes que ir a orar por esta persona y primero dice en qué zona vive, en dónde vive, cuántos carros tiene, qué casa tiene para ir a orar. Pero si te llama alguien y te dice a medianoche, hermano, yo no vengo, yo quiero que venga a orar y todo lo que está pasando, pero mire, y tú vas a decir, no, pero es que no tiene nada, ¿cómo voy a ir a orar? Déjame decirte que ahí es donde Dios te va a conocer y te va a reconocer entre medio de todos quién eres. Eso es lo que está pasando ahora y eso es el ejemplo que yo te voy a dejar. Eso es lo que te voy a dejar hoy en día, el ejemplo de lo que él decía. Que cuando iba la mujer con flujo de sangre y se le atravesó, él les pudo decir, dejen que esto es natural, lo que está pasando, eso es natural, pero lo que van a ver es sobrenatural. Porque vamos a ir donde va a haber un muerto. Y cuando hay un muerto es sobrenatural lo que él hacía. Y yo podía ver eso, entonces yo le decía, Señor, sí, claro que sí. Esa mujer, tú le permitiste esa enfermedad porque esa mujer tenía que estar en esta palabra, aleluya, para que hoy en día nosotros nos llenemos de fe y sepamos que son semanas que tal vez estemos enfermos o puedes estar postrado un año en esa cama, pero el Señor dice, levántate, toma tu lecho y camina ahora, aleluya. Imagínate cuando le dijeron, maestro, vámonos porque lo está esperando. La hija de Jairo murió, pero cuando llegaron le dije, ya no vayas, y tanto que le dijeron, y dijo, dejen, que esto que está pasando es natural. Cualquiera puede orar, cualquiera puede orar por un cáncer, pero se sana. Cualquiera puede orar por un SIDA y sana. No lo digo por vanagloriarme, pero lo he visto en el nombre de Jesús. La gloria y la honra es para mi Señor, pero lo hemos visto. Lo hemos visto. Eso es natural. Pero cuando el Señor dijo, espérense que va a haber algo sobrenatural. Cuando entonces pasó eso. Pero cuando tenía que llegar, cuando llegó estaba muerta. Pero que dijo, tuvo que pasar un proceso, pero tuve que atravesarse la mujer. Sanó a la mujer, pero tenía que llegar allá. Cuando le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Ay, santo. Eso es lo que yo quiero que hoy esta noche, hoy aprendas algo del Señor, que Dios te está diciendo, no importa lo que tengas, esa enfermedad yo te la permití para que te llenes de fe, para que te vuelvas a mis pies, para que ya no tires la toalla y que digas, yo tengo un Dios de poder, y que sigas hablando, y hoy Dios te va a sanar, porque así es nuestro Dios, aleluya. Si Dios le permitió esas enfermedades, al apóstol Pablo le permitió ese aguijón, déjame decirte que muchas veces a nosotros lo va a permitir porque somos seres humanos que estamos caminando y andamos en medio de tantas cosas y tanta enfermedad. Pero Dios te tiene apartado a ti. Poderoso eres tú, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque hasta este momento, Padre, nos has cuidado, nos has protegido, Señor. Hasta este momento, Señor, tú has cuidado a tu pueblo, Padre. Hoy déjame decirte que Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios no quiere que tú te pierdas. Por eso yo quiero
que repita estas palabras y diga: Señor Jesús. Dile al Señor Jesús: me arrepiento de todo lo que he hecho, me arrepiento porque regresé atrás, me arrepiento de tantas cosas. Tú dile al Señor que te quieres estar con Él, que quieres que te sane. Wow. Yo sé que Dios está usando, yo sé que ahí donde estás siendo sana, porque el Señor dice en el nombre de Jesús, ese cáncer se va a desaparecer y ese flujo de sangre se va y esos quistes se van en el nombre de Jesús. Dile: te invito a que recibas a Jesucristo. Repite estas palabras: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados, te acepto como Salvador de mi vida. Y dile: escribe mi nombre en el libro de la vida. Dile al Señor. Si tú hiciste esa oración, déjame decirte que ahí donde estás, busca un lugar, busca una congregación. Y Dios está contigo, y voy a dejarte con esta oración de fe, aleluya. Voy a dejarte con algo tan poderoso que el mismo Dios, como te dije, sigue haciendo milagros sobrenatural, aleluya. Él sigue levantando muertos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Rey. Alabado sea tu nombre, Padre. Gracias porque tú estabas en este lugar y sigues estando, Padre. Y allá donde están ellos, Padre, en ese lugar, Señor, pasa un tizón encendido, Señor, en esos cuerpos, Padre. Y si alguno lo que están viendo, Señor, tiene ese virus, Padre, en el nombre de Jesús, está quemado, Padre. Y si alguno, Señor, tiene cáncer, Señor, ese cáncer desaparece, Padre. Y si alguno tiene diabetes, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Si alguno tiene sida, Padre, en el nombre de Jesús, papá.